muy buenos días, Máster Julia Robinson. Les saluda una integrante del grupo 6. Mi nombre es Mayli Castro Alvarado. El grupo conforma por Mora Pita Shirley, Jorge Luis Viracocha Tipán, Isamara Estrada y Maura Corozo. Nuestro trabajo final es la microplanificación simultánea para escuela multigrado. A continuación les voy a compartir nuestros datos informativos. La escuela es la 24 de mayo. Lo hicimos en la asignatura de Lengua y Literatura para 25 estudiantes, quinto, sexto y séptimo, básica media. El tema es el yo y la identidad, mi historia personal y mis raíces culturales. Nuestro criterio de evaluación consiste en participar en situaciones comunicativas orales, escuchando de manera activa y mostrando respeto frente a la intervención de los demás en las búsquedas de acuerdo. Organiza su discurso de acuerdo con las estructuras básicas del lenguaje oral, reflexiona sobre los efectos del uso de estereotipos y prejuicios, adapta también el vocabulario y se apoya entre recursos y producciones audiovisuales, según las diversas situaciones comunicativas a las que se enfrente. También le comparto los indicadores de evaluación, los cuales consisten en proponer intervenciones orales con una intención comunicativa, organiza el discurso de acuerdo con las estructuras básicas de la lengua oral y reflexiona sobre los efectos del uso de estereotipos y prejuicios, adapta el vocabulario según las diversas situaciones comunicativas a las que se enfrente. A continuación va mi compañera a explicar los temas siguientes. Muchas gracias. Muy buenos días, mi estimada doctora Julia Robinson. Les saluda Danisi Isamara Estrada Guerrero. A continuación voy a explicar el tema indicadores de logro, subnivel educativa, básica, media, quinto y sexto grado. En el indicador de quinto grado tenemos escuchar y participar en conversaciones orales sobre su historia personal y raíces culturales, organizando su discurso con claridad y usando un vocabulario adecuado a diversas situaciones comunicativas. Como explicación, el estudiante conversa sobre su historia y sus raíces culturales de manera ordenada y comprensible. Escucha con atención a los demás y utiliza palabras adecuadas según la situación, mostrando respeto, claridad al expresarse. En el indicador de sexto grado tenemos promover intervenciones orales con intención comunicativa clara, reflexionando sobre estereotipos y prejuicios y adaptando el vocabulario según la situación comunicativa, apoyándose en recursos audiovisuales. En este caso, el estudiante prepara y presenta sus ideas de forma clara, reflexionando sobre los estereotipos y prejuicios que existen en la sociedad. Utiliza un lenguaje apropiado para cada contexto y apoyo su exposición con materiales audiovisuales para hacerla más efectiva. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Corozo Castillo Maura y vamos a hablar de los indicadores de logro para séptimo. Aquí vamos a organizar y representar intervenciones orales elaboradas, reflexionando críticamente sobre los efectos del uso de estereotipos y prejuicios, adaptando vocabulario y apoyándose en producciones audiovisuales. En recursos tenemos tela tejida, sombrero tradicional e instrumento musical. Imágenes y láminas, textos literarios ecuatorianos, esferos, lápices de colores, crayones y marcadores, hojas blancas y de colores, fichas de lectura, grabaciones de lecturas expresivas, material audiovisual. Saludos cordiales. Complementando el trabajo que lo hemos venido realizando, enfocamos el conocimiento en un aprendizaje mediano específicamente con el tema mi historia personal y mis raíces culturales. Básicamente a los estudiantes
Se les dará leer específicamente mediante o de forma expresiva, enfocándonos en la identidad cultural, en lo que mencionan, sus objetivos, sus símbolos, realizando y añadiendo un esquema de aprendizaje secuencial. Para eso nosotros realizaremos también pausas específicas para que los estudiantes también puedan imaginar, puedan tener y puedan volar en su imaginación para que puedan realizar las actividades correspondientes, y de acuerdo a eso complementaremos el trabajo con las siguientes preguntas. ¿Qué crees que pueden representar la tela tejida? ¿Qué qué tipo de sombrero utilizó el personaje? ¿El sentido del instrumento en el cual se utilizó a nivel musical? ¿Y qué aprendizaje crees que tiene el personaje para el manejo de su cultura o sobre su cultura? Especificando estas situaciones, nos pasamos a un aprendizaje mediano, donde este trabajo lo complementamos con una imagen de un objeto simbólico, específicamente en actividades tradicionales. Siendo así, la cultura la parte importantísima de esto. Secuencialmente, qué pasó con la tela tejida, la secuencia de aprendizaje de la tela tejida para la realización de un sombrero o objetos en los cuales ellos puedan enfocarse, y complementando con el instrumento musical en el cual los estudiantes puedan tener la imagen clara y un sonido específico. Realizando las pausas correspondientes, los estudiantes van a tener una mayor idea, una mayor claridad del aprendizaje secuencial para que ellos puedan expresar mediante exposiciones, conocimientos básicos, conocimientos específicos, que es lo que nosotros estamos buscando. De acuerdo a eso, manejamos las siguientes preguntas. ¿Qué crees que representa o que puede representar la tela tejida? ¿Qué tipo de sombrero o qué personaje específico se le otorga el sombrero en el aprendizaje en el cual nosotros nos estamos basando? ¿Y qué aprendizaje también tenemos de acuerdo a un instrumento musical? ¿Qué sonidos nos puede otorgar? Recalcando que se puede obtener un personaje sobre la cultura específica a esto. De acuerdo a eso, nosotros pasamos de grado. Específicamente nos vamos a sexto, y en el aprendizaje autónomo, ¿qué les podemos otorgar a los estudiantes? Un relato específico sobre la identidad y las raíces culturales, la realización de lecturas a veces hasta silenciosas para que exista concentración mediante ilustración, imaginación, y de acuerdo a eso realizamos un desarrollo de conceptos de identidad para que los estudiantes puedan tener mayor claridad y puedan tener mayor aprendizaje. Específicamente nos enfocamos en la escritura personal sobre el significado de la cultura, y realizamos unos conceptos específicos de acuerdo al aprendizaje, y complementamos con una reflexión. ¿Qué especifica la reflexión? La reflexión especifica todo lo aprendido secuencialmente, más un criterio personal de acuerdo a un análisis mínimo que los chicos ya pueden tener o puedan manejar. Secuencialmente, de acuerdo al aprendizaje autónomo que nosotros manejamos, buscamos elegir seleccionando la cultura local con una identidad personal. De acuerdo a esto también manejamos o les mencionamos que los chicos refresquen todo el aprendizaje con tal vez de pronto palabras desconocidas, reflexionando también lo aprendido con los compañeros, una conversación mutua de acuerdo a esto, y cerramos también con un aprendizaje mediano en un sexto grado, realizando también lecturas expresivas mediante pausas para que los estudiantes puedan especificar las preguntas antes mencionadas. De acuerdo a esto, construimos grupos de trabajo, manejamos conceptos diferentes porque no todos piensan de la misma forma, y de acuerdo a eso complementamos con una conversación entre parejas, sacar las ideas principales y conceptos permitidos para los mismos. Tenemos la presentación de las estrategias metodológicas que vamos a usar en el séptimo año de Educación General Básica. En el aprendizaje autónomo tenemos la siguiente actividad. Vamos a seleccionar una lectura que la van a realizar de forma individual acerca de la identidad y sus raíces culturales. También vamos a usar imágenes que ilustran la tela tejida, el sombrero tradicional y el instrumento musical
para facilitar la comprensión. Además, vamos a anotar y a dibujar ideas sobre el significado y la importancia de los objetivos culturales y la relación con la identidad personal. También van a reflexionar sobre la identidad cultural, estereotipos y prejuicios con apoyo visual. Cabe recalcar que debemos utilizar un lenguaje claro. Continuamos con el aprendizaje mediado. Presentación oral grupal sobre las raíces culturales. Van a compartir sensaciones y reflexionar sobre el impacto del uso de estereotipos y prejuicios en la percepción cultural. Se enfatiza la importancia de adaptar el vocabulario y apoyarse en recursos audiovisuales para comunicarse mejor. Hacemos la presentación de un ajuste un poco significativo que nos recomienda usar más recursos visuales y audiovisuales para expresar su intervención. En las actividades de cierre que corresponden a quinto, sexto y séptimo años de educación general básica, tenemos la siguiente actividad: reunir a los estudiantes en grupos para discutir lo que les gustó de las lecturas realizadas y qué aprendieron de las historias. Cada grupo presentará un resumen oral, breve, y compartirá una reflexión sobre cómo pueden aplicar lo aprendido para respetar las raíces culturales propias. Hasta aquí tenemos la presentación de nuestro plan simultáneo.